Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta final del segundo torneo nacional de ADUE, en el que disputarán los equipos de la Universidad de Salamanca contra la Universidad Pontificia de Comillas. En este debate se debatirá sobre si el concierto económico es un privilegio. Cabe destacar que la postura que adopte cada equipo no tiene por qué representar a su ideología ni a su manera de pensar. Como parte del jurado en este debate, contaremos como juez principal, a Andrea Zurera, ex vicepresidenta de ADUMA y actual formadora en la misma asociación, campeona de diversos torneos como el tercer Lex Flavia Malacitana, el torneo jurídico FEDEG 2021, el torneo interuniversitario de la AUJA en 2021, el torneo nacional de la AUJA en 2022 y la LEDU en 2022 igualmente. También contamos con Eric Romero, el expresidente y actual secretario de formación de ADUE, formador de debate y juez en diversos torneos nacionales, campeón, mejor introductor y mejor conclusor del segundo torneo nacional de ADUMA, cuarto finalista y 10º mejor orador de la LEDU 2024 y campeón y mejor orador del tercer torneo nacional ADB. También contamos con la presencia de Gaizka Omarchea, educador social y estudiante de psicología. Ha cosechado varios logros en el mundo del debate como el de cuarto finalista de la LEDU 2024, el de subcampeón del segundo torneo nacional Índalo o el del campeón del segundo torneo nacional ADUMA. También cuenta con experiencia como juez en numerosos torneos donde destaca su participación en la final del primer torneo Ciudad de Alicante. También contamos con Aritz Jauregui, mejor segundo refutador de Jaén 2023, campeón del torneo nacional de ADUMA en ese mismo año, finalista en el torneo Índalo 2024, formador del equipo finalista en el torneo de Jaén 2024 y cuarto finalista en la LEDU 2024 igualmente. También contamos con Belén Osorio, abogada y actualmente cursando el doble máster de asesoría jurídica y experto en compliance en la Carlos III, campeona de la Liga Española de Debate Universitario en 2022, campeona del Torneo Nacional de la Universidad de Córdoba y mejor oradora del mismo en 2022, subcampeona del Torneo Francisco de Vitoria y segunda mejor oradora del mismo en 2024, sexta mejor oradora del mundo en 2024 igualmente. Rodrigo Soriano, periodista y máster en comunicación corporativa y eventos, juez oficial de la LEDU, con experiencia de 10 años en el mundo del debate como juez, debatiente y formador. Mejor orador y R1 en diversos torneos. Y por último, con Adrián Fernández, un doble graduado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de Madrid y máster en Derecho Constitucional, campeón y mejor orador de España en la octava edición de la Liga Española de Debate Universitario, profesor de oratoria, comunicación y juez de debate. Fue consejero técnico del Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil en el Gobierno de España y actualmente es parlamentario vasco por la provincia de Álava. Así pues, cuando el juez principal lo indique, procederemos al sorteo de posturas. Ambos capitanes, por favor. He elegido un brazo. Avanzar a favor. En contra. La Universidad de Salamanca representará la postura a favor y la Universidad Pontificia de Comillas la postura en contra. Así pues, cuando esté preparado el introductor de la postura a favor, podemos proceder al comienzo del debate. Hola, ¿se escucha bien? Como pueden observar, esto es una baraja de cartas, una baraja normal y corriente. Les propongo lo siguiente, juguemos una partida de póker. Eso sí, sentemos previamente dos condiciones. La primera de ellas es que yo voy a tener un as bajo la manga, que por si no lo saben, se puede utilizar de comodín. Y en segundo lugar, voy a ser yo quien reparta las cartas una a una, sabiendo cuáles son estas de antemano. Una vez dicho esto, ¿aceptan jugar conmigo o consideran que estoy en una situación de privilegio respecto a ustedes? Desde el equipo de la Universidad de Salamanca les invitamos a reflexionar. ¿Es el concierto económico una realidad que esconde tras de sí un truco en el reparto de cartas?
Muy buenos días, mi nombre es Óscar y, junto con mis compañeros de la Universidad de Salamanca, Cian, Andrea y Ricardo, les venimos a demostrar por qué el concierto económico sí supone un privilegio. Para sentar las bases de este debate y llevarlo a un óptimo desarrollo, deberemos entender por privilegio, ya que así lo menciona la propia carta explicativa, como una ventaja o beneficio exclusivo que se otorga a una persona o un grupo de personas, que resulta necesariamente positivo y, a su vez, lleva aparejado una serie de injusticias o desequilibrios comparativos. Del mismo modo, entenderemos el concierto económico por el convenio que existe entre el Estado y los gobiernos del País Vasco y de Navarra, y por el cual se reemplaza el sistema de tributación general para optar por un acuerdo en el cual se otorga una mayor autonomía fiscal a dichas regiones. Una vez expuesto esto, entenderemos que el debate se centrará en las medidas exclusivas que se aplican en dichas regiones. Ahora sí, demostraremos por qué el concierto económico sí supone un verdadero privilegio, ya que genera desigualdades comparativas entre comunidades autónomas y sus habitantes y genera un beneficio exclusivo. Todo ello lo veremos a base de dos ideas, una idea económica y una idea de autogestión. Vayamos con la primera. Desde el primer bloque, desde el bloque económico, veremos cómo el concierto económico supone una sobrefinanciación de estas comunidades del País Vasco y de Navarra, generando, por ende, que se ahorren una cantidad, por ejemplo, el País Vasco, de 2.000 millones de euros anuales. Esto genera una desigualdad en tanto en cuanto al Estado recibir menos cantidad de dinero de estas regiones, puede retribuir una menor cantidad a las demás comunidades autónomas. Esto lo veremos en ejemplos en los ciudadanos en el Ministerio de Sanidad, por ejemplo. Según el Ministerio de Sanidad, el País Vasco es la comunidad autónoma que mayor dinero destina a este ámbito y, consecuentemente, es la segunda comunidad autónoma con menor tasa de espera. Pero, aparte en el tema sanitario, existen beneficios que se otorgan en la economía o en la educación universitaria, pilares fundamentales para el desarrollo óptimo de estas regiones, que solo se lleva a cabo de manera más positiva en dichas regiones gracias al concierto económico. Vayamos con el segundo bloque, el bloque de autogestión. En este bloque veremos cómo, al aplicar medidas más específicas y al tener esta capacidad, estas regiones generarán unos servicios mejores y unas medidas más eficientes. Basándonos en el principio de subsidiariedad, veremos cómo, al tener un control más específico, generará unas situaciones de privilegio respecto a las demás comunidades autónomas. Ejemplo de esto, veremos cómo en las cooperativas, que suponen el 15% del tejido económico de estas, en el caso del País Vasco, existen unos impuestos más bajos que los que existen en otras comunidades autónomas. En definitiva, compañeros de la Universidad de Comillas, miembros del jurado, público, este equipo viene a demostrarles que el concierto económico sí supone un privilegio, ya que genera desigualdades entre las comunidades autónomas y lleva consigo un beneficio exclusivo. En definitiva, les repito otra vez la pregunta, sabiendo que yo tengo unas bajo la manga, ¿aceptarían a jugar esta partida de póker conmigo? Muchas gracias. Dice que hay sobrefinanciación, 2.000 millones. ¿De dónde salen esos 2.000 millones? Esto ocurre en el momento en el cual nosotros hacemos la comparativa entre lo que paga el País Vasco actualmente y lo que debería pagar en un régimen común como hacen otras comunidades autónomas. Veremos entonces cómo existe un beneficio de más de 2.000 millones de euros en el caso del País Vasco, que llevaría aparejado con ende un mayor privilegio de esta comunidad. Pero ¿cómo hace ese cálculo si es que el País Vasco tiene asumidas muchas más competencias que las que tiene, por ejemplo, Andalucía? ¿Cómo hace el cálculo? Esto es muy sencillo. Tenemos que tener en cuenta que hay que comparar entre iguales y para ello deberemos comparar entre el régimen general que se realiza en las 15 comunidades autónomas restantes y el que se realiza en el caso del País Vasco y de Navarra. Realizando esta comparativa y veremos cómo el País Vasco, realizando el sistema general de tributación, debería pagar el doble de lo que paga actualmente y generando Gracias, esta compañero, comparativa. pero vamos a ver. Si yo tengo 10 competencias, yo necesito más dinero que otro que no tiene esas 10 extra, como por ejemplo Prisiones, que es la única comunidad autónoma que tiene. ¿Dónde está la sobrefinanciación? La sobrefinanciación viene en el momento que realizamos una comparativa y veremos, por ende, que el País Vasco paga menos de la mitad de lo que le correspondería y, por ende, esto lleva aparejado un privilegio intrínseco que se ve beneficiario en el momento en el cual anualmente se retribuye 2.000 euros anuales, que si esto lo vemos a lo largo de la historia. ¿El principio de subsidiariedad qué es?
Es aquel principio en el cual vemos que medidas específicas tomadas por gobiernos locales son más eficientes y mejoran los servicios de calidad de estas regiones. De este modo, veremos cómo estas comunidades que tienen un sistema más cercano al ciudadano verá por ende aparejado unos mayores privilegios que otras comunidades no Pero tienen. entonces, su impacto en el primer argumento, que son mejores servicios, y su impacto en el segundo argumento de autogestión es exactamente el mismo. Si yo demuestro que no hay causalidad, no tiene impacto. La pregunta es, compañero. Que si yo demuestro que no hay causalidad, entonces usted no tiene ningún impacto en su línea. Porque Claro que tenemos impactos y esto se lo demostraremos a través de nuestras posteriores intervenciones. Muchísimas gracias. Gracias. Contra. ¿Hola? Vale, perfecto, perdona. No sé si conocerán ustedes la anécdota en la que Diógenes pregunta a Platón ¿qué es un ser humano? Platón, muy convencido, dice que es un bípedo sin plumas. Y al día siguiente, Diógenes, también muy convencido, vuelve y le trae una gallina desplumada completamente. Y es que, efectivamente, compañeros, la realidad no siempre es tan simple como se puede hacer ver con una definición un poco aparente y simplista. Y esto es precisamente lo que ocurre con el concierto económico vasco. Y es que detrás de esa apariencia las cosas son más complejas. Eso es lo que le demostraremos Rodrigo, Alberto, Leandro y yo, Samuel, representando a la Universidad Pontificia Comillas, al decir que el concierto económico no es un privilegio. Pero para ello es fundamental, primeramente, enmarcar este debate definiendo los conceptos principales. Dos, en concreto. ¿Qué es el concierto económico? Y aquí estamos de acuerdo con el equipo a favor, puesto que se trata de un pacto fiscal y financiero entre el Estado y las comunidades de Navarra y de País Vasco, por el que pueden gestionar sus propios recursos a cambio del pago de un cupo o aportación, en el caso navarro. Ahora bien, ¿qué entendemos por privilegio? Es cierto que la carta explicativa nos da una explicación que nosotros seguimos, es decir, un beneficio exclusivo que genera una situación de injusticia. Pero quiero pararme un momento en esta palabra, injusticia, porque es muy importante recalcar que injusticia no es lo mismo que una desigualdad. Una injusticia requiere tener un impacto suficiente, no nos vale cualquier tipo de daño mínimo y además también necesita que no tenga justificación. Cuando tiene una justificación que la avala, tampoco podemos considerar que esto sea una injusticia, sino una desigualdad que sí que se da en todos los estados democráticos del mundo entre diferentes regiones. Y esa es la principal diferencia. Con lo cual nuestra línea será muy simple y es que el concierto económico no es un privilegio porque no es un beneficio exclusivo y no produce injusticias. Y coherentemente estos serán nuestros dos argumentos. No hay un beneficio y no hay injusticias. En el primer argumento decimos que no hay un beneficio y es que el concierto económico en ningún caso se puede considerar un beneficio. El concierto económico es una potestad que tiene asumida el País Vasco y que implica un riesgo. No podemos establecer una imputación causal entre la imposición del concierto y todos los beneficios que se generan, porque, como nos dice el propio IARTE, si este modelo fuera extendido al resto de comunidades, no se cumpliría. Sería catastrófico para muchas de ellas. ¿Por qué? Porque, aparte del concierto, es necesario otros elementos. Conciencia fiscal, una buena gestión. Eso lo hace el País Vasco y Navarra, pero otras comunidades no lo hacen. No es posible, esto no genera un beneficio directo. En segundo lugar, tenemos que también que no se generan injusticias. Y vamos a verlo en dos ámbitos fundamentales. En primer lugar, un ámbito político. Y es que en el ámbito político vemos, en primer lugar, una justificación democrática, porque desde la Constitución ya se reconocían estos derechos y posteriormente, cada vez que se aprueba el cupo, sigue habiendo votaciones que han obtenido menos del 1% en contra. Pero lo importante del argumento no está aquí, sino en el hecho de que es coherente con principios como la igualdad o la de solidaridad. ¿Es importante porque está en la ley? Sí, pero no solo lo
lo más importante es que estos principios precisamente lo que hacen es ir en contra de los privilegios. Y si hemos visto que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han avalado en numerosas ocasiones que sí que son coherentes a estos, vemos que no se produce este privilegio. En segundo lugar, tampoco hay una injusticia económica. ¿Y dónde vemos esto? Pues con dos simples preguntas. ¿El País Vasco tiene más recursos gracias al cupo? No. Todo lo contrario. Es que precisamente a través del pago de esta cantidad vemos cómo paga más de lo que le correspondería según el 6% de su PIB o del 4% de su población. Es decir, sale perdiendo. Y aún así, ¿tiene la potestad para hacer lo que quiera con esa recaudación de impuestos? No, porque existe armonía fiscal. Esa armonía obliga a que sea idéntica al resto de comunidades autónomas que existen en todo el Estado español. Y si hubiera algún problema, vemos como ya está el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, que lo enmiendan rápidamente como ya ha sucedido en el pasado. Con lo cual también tenemos un mecanismo de control. Y es que, efectivamente, señoras y señores, hay que ver los detalles, porque en los detalles es donde se encuentra la verdad. Muchas gracias. ¿Cómo cuantificamos qué es una diferencia o qué es una injusticia? La diferencia entre desigualdad e injusticias, le he dicho, tiene dos elementos fundamentales. En primer lugar, que no haya justificación. Le hemos traído una justificación. En segundo lugar, que haya un impacto real, que es lo que me tienen que demostrar ustedes, por el cual esa diferencia entre un lugar y otro tenga un impacto real, un impacto significativo. Si no me traen ese impacto, no podemos decir que sea así. Vale, compañero, si tienen beneficios en el País Vasco y Navarra, aunque no lo tengan en todas las demás comunidades autónomas, ya lo están teniendo en esas, ¿no? Hombre, por supuesto, pero estaba contestándome la pregunta al revés. Lo que me tiene que decir es que esos beneficios se deban al concierto económico. Y hemos visto que no hay una causalidad por la cual se puede decir que eso lo produce. Si hay beneficios, ¿podemos decir que es un privilegio? No, tiene que haber además una injusticia, que es lo segundo que tienen que demostrar. Pero es que de primeras me tienen que demostrar que ese beneficio se debe causalmente y exclusivamente a ese concierto económico. Perfecto, compañero. Si según la Federación Española de Economía Aplicada hay una sobrefinanciación por el concierto económico para el País Vasco y para Navarra, ¿esto no supone una diferencia y una injusticia a nivel económico? Miren, eso me lo tendrán que decir ustedes, pero ya les puedo advertir que no, porque es que hay que ver la justificación por la cual son los detalles, como les decía antes. ¿Por qué tienen una sobrefinanciación, como dicen ellos, una mayor financiación? Porque tienen cogidas prácticamente la totalidad de sus competencias. Es que necesitan más recursos para poder financiarlas. Cuando otras comunidades no tienen esas competencias y no tienen esa necesidad, tampoco tienen que tener una mayor financiación, con lo cual, efectivamente, tienen financiación para poder pagarlas. ¿Cuánto suponen esas competencias asumidas? ¿Cuánto? ¿En qué sentido? ¿Cuánto dinero suponen? Eso depende del gasto que sea cada año en el Estado, que se establece en los presupuestos generales del Estado. No es que haya una cifra mágica que pueda decir que sea el gasto del País Vasco, de Navarra, de todos los años. Perfecto, compañero. Si las competencias asumidas por el País Vasco son alrededor de 1.000 millones de euros y el superávit es de 2.000 millones de euros, ¿no tenemos 1.000 millones de euros de superávit para la financiación de los servicios públicos? Bueno, me tendrán que demostrar ustedes en primer lugar cómo se puede calcular que esas competencias cuesten solo esa cantidad que están diciendo ustedes, pero en todo caso, si tienen una financiación mayor, se debe al poder gestionar precisamente esas competencias que no tienen otras comunidades y aún así están participando para devolver la parte que les corresponde con el peso de la economía. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la primera refutación a favor. ¿Probando? Vale, sí. Bien. Primero voy a refutar dos cosas bastante importantes que nos dicen desde el equipo compañero, y es que se nos dice que esto no es un privilegio porque hay unas votaciones que han aprobado esto. Evidentemente, esto no tiene absolutamente nada que ver con la definición de privilegio que se nos da desde la carta explicativa, que dice trato diferencial y positivo frente a quien goza de este privilegio. Evidentemente, aquí no hay ningún componente democrático que justifique que esto no sea un privilegio, porque se vote no es un privilegio. Y la segunda refutación, se nos pregunta si el País Vasco tiene más recursos gracias al cupo. Sí, sí los tiene. De hecho, vamos a demostrar en nuestro bloque económico cómo, según el Ministerio de Sanidad,
el País Vasco es la comunidad autónoma que más invierte en sanidad y además vamos a ver, según datos de FDA, cómo esto se debe directamente al cupo económico. Procedo ahora a introducir la carga argumental del equipo de la Universidad de Salamanca en el debate, no sin antes conceder una pregunta. Pero, ¿cuál es la comunidad autónoma que per cápita, por ejemplo, más invierte en educación? Eso lo vamos a ver ahora, pero según datos de FEDEA, el País Vasco y Navarra son los que más invierten en servicios públicos per cápita. Ahora voy a proceder a introducir el bloque económico, que tiene una premisa muy sencilla, y es que el concierto económico es un privilegio porque supone un ahorro fiscal para el País Vasco, ya que supone que paga menos al Estado central de otras comunidades autónomas, y esto permite que este dinero se reinvierta en el País Vasco, lo que genera a largo plazo una desigualdad mucho mayor en otros ámbitos. Tenemos que tener en cuenta que, de acuerdo al estudio realizado por Ángel de la Fuente, vicedirector del Instituto de Análisis Económico del CSIC, el cupo vasco significa que el País Vasco paga 2,5 veces menos lo que debería de pagar si se le aplicase el mismo régimen que al resto de comunidades autónomas. Para ponerlo en números, según el catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, Miquel Buesa, el País Vasco paga todos los años 2.000 millones de euros menos de lo que tendría que pagar, lo que son 80.000 millones de euros en los 40 años que van de cupo. ¿Por qué es tan importante que el País Vasco ahorre dinero? Porque esto genera una desigualdad entre las comunidades autónomas en los servicios públicos. Tenemos datos, por ejemplo, según el Ministerio de Sanidad, el País Vasco es la comunidad autónoma con mayor inversión per cápita en sanidad y también es la segunda comunidad autónoma con menores listas de espera en la sanidad. Esto ya es una desigualdad entre comunidades autónomas. ¿Y por qué esto se debe explícitamente al cupo económico? Tenemos datos de FEDEA que lo demuestran. Tenemos que tener en cuenta que según los datos de FEDEA de inversión per cápita en servicios públicos, el País Vasco y Navarra son las dos comunidades autónomas, casualmente, que más invierten en servicios públicos. Pero es que además tenemos que tener en cuenta que entre Navarra, que es la comunidad autónoma que menos invierte de las que gozan del cupo, y Cantabria, que es la que más invierte de las del régimen general, hay una diferencia de 2.000 euros por habitante en inversión en servicios públicos. Hay un salto, hay un escalón que evidentemente evidencia que esto se debe al cupo económico. Tenemos que tener en cuenta que un sistema que se aplica a unas pocas comunidades autónomas y que supone un ahorro de dinero que les da una mayor financiación y esta se puede reinvertir en otorgar unos mejores servicios públicos per cápita, es decir, lo que afecta a la gente, a la población, es, evidentemente, un trato diferenciador y positivo y a todas luces un privilegio. Antes de proceder al segundo bloque argumental. ¿No están viciados esos datos porque, por ejemplo, tienen en el País Vasco las competencias de seguridad que en Andalucía no tenemos y eso exige más gasto per cápita en servicios públicos? Pero el problema no es, y esto lo vamos a demostrar en la segunda refutación, pero el problema no es que tengan más o menos gasto. De hecho, Cataluña también tiene competencias asumidas y en el régimen general se les da más dinero. El problema es de dónde viene este dinero y el problema es quién tiene la potestad de recaudar estos impuestos. Y entonces vamos a enlazarlo con nuestro segundo bloque, que es el bloque de autogestión. Y es que en este defendemos una premisa que se basa en que acercando la potestad fiscal al País Vasco por medio del concierto económico, permitimos una capacidad superior a la del resto de comunidades autónomas para atender sus necesidades específicas. El concierto económico lleva intrínsecamente aparejada la posibilidad de crear y gestionar los propios impuestos. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto porque, de acuerdo al principio de subsidiariedad, que esto nos respalda un informe sobre el principio de subsidiariedad del Parlamento Europeo, tenemos que tener en cuenta que cuanto más se pueda acercar a la administración local una potestad, una competencia, más se va a mejorar la efectividad de las decisiones y la calidad de las mismas. Por lo tanto, el País Vasco goza de este privilegio de gestionar su propia fiscalidad, por lo tanto se cumple de mejor manera el principio de subsidiariedad. ¿Por qué esto es tan importante en el debate? Pues tenemos que tener en cuenta que la aplicación de este principio de subsidiariedad lo podemos ver, por ejemplo, en la propia economía del País Vasco. Una característica les voy a dar que es particular del País Vasco. Las cooperativas tienen mucho peso. El 15% del tejido económico del País Vasco lo componen las cooperativas. Entonces tenemos que tener en cuenta que el País Vasco, porque tiene y las demás comunidades autónomas no tienen el poder de gestionar sus propios impuestos, reduce, para mejorar esta actividad de las cooperativas, reduce el impuesto de sociedades concretamente a las cooperativas. ¿Y entonces qué provoca? Pues de acuerdo a datos del Instituto de Euskadi de Estadística, ha provocado que entre 2007 y 2017 aumente un 5,4 el peso de la economía, o sea, el peso de estas cooperativas en la economía vasca. Como son tan importantes, generan muchísimo empleo y generan una reducción del paro y mejoran las condiciones de los vascos. Esto es una desigualdad con respecto al resto de las comunidades autónomas. Por lo tanto, en este bloque demostramos que esta capacidad fiscal que tienen las comunidades del concierto y que no tienen el resto les permite adaptarse de mejor manera a su contexto económico y les permite mejorar de mejor manera su economía. Por lo tanto, a todas luces es un privilegio. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la primera refutación en contra.
La cuestión aquí no es que haya una persona que injustamente esté repartiendo a cada uno las cartas que más cree que le conviene, sino que cada uno tiene en el bolsillo su propia baraja. Así que vamos a ver, porque esta es la trampa que nos están haciendo, cómo efectivamente el concierto económico no es un privilegio. Y vamos a empezar con nuestra línea para terminar en el bloque económico, que es donde chocamos enteramente con su línea. Empezamos por nuestro primer argumento. No es un beneficio. ¿Por qué no es un beneficio? Porque no se entrega de forma gratuita ni injustificada, sino que para el País Vasco esto supone una potestad. No solo por la diferencia que les explicaba Carlos Samuel, sino que aquí tenemos que hacernos una serie de preguntas. ¿Tiene el País Vasco autonomía fiscal? La tiene. ¿Tienen otras comunidades potestad normativa? La tienen. Entonces, la cuestión es que no vemos que el País Vasco tenga una competencia exclusiva. Cuando vemos, y aquí hay que entender bien la diferencia, cuando vemos los tributos locales, los regula el Estado. Cuando vemos los tributos autonómicos, toda comunidad autónoma tiene la capacidad de gestionar sus tributos autonómicos y de crear nuevos impuestos. Y la única diferencia está en los tributos estatales. Pero parece que, y todavía no lo hemos terminado de explicar, Ricardo no está de acuerdo. ¿Es igual esa autonomía fiscal o hay diferencias? Precisamente a eso vamos. Vamos a ver cuál es la diferencia que hay ahí. Miren, es que nos están diciendo que el País Vasco recauda más y que el País Vasco dispone de más dinero. Pero la cuestión es que el País Vasco tiene que hacer frente a una cantidad de competencias muchísimo más grande y, por lo tanto, muchísimo más costosa que el resto de comunidades autónomas. Ahora, precisamente por eso se les permite recaudar el 100% del IVA y esto es uno de los ejemplos que nos trae el equipo contrario. ¿Por qué? Porque tienen que pagar estas competencias. Ahora, hay una diferencia sustancial entre el País Vasco y otras comunidades autónomas, que el País Vasco asume exclusivamente el riesgo de su gestión, que es algo que no hacen otras comunidades autónomas. ¿Cómo asume el País Vasco el riesgo de su gestión? Es que precisamente cuando vamos a la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, vemos que el País Vasco en momentos de crisis no recibe ninguno de los fondos ni puede participar de ellos, de los que el resto de las 15 comunidades autónomas de régimen común sí pueden participar. Pero esto no es lo único, es que esto tiene una serie de consecuencias que ahora explicaremos, pero parece que Ricardo sigue sin estar de acuerdo. Compañero, si cuestan 1.000 millones de euros las competencias asumidas y yo me quedo 2.000 millones, ¿no tengo un saldo positivo? Mira, ese es un cálculo un poco tramposo. Primero, que cuesten 1.000 millones me lo tendrá que explicar usted, porque la financiación de las comunidades autónomas va primero por presupuestos generales del Estado y segundo, las competencias que asumen se determinan por estatutos. Entonces, esto es lo primero que tenemos que entender. Y en segundo lugar, ese cálculo de 2.000 millones es una trampa. Es como si yo le digo a Eric Igaizka, por ejemplo, que para no generar un privilegio, vosotros vais a tener 150 euros para organizar todo el torneo y yo voy a tener 150 solo para inscribirme. Esta es la trampa constante que nos está haciendo el equipo contrario. Por lo tanto, ya hemos visto que no hay un beneficio, pero vamos a pasar a la segunda cuestión, a nuestro segundo argumento, que tampoco hay una injusticia. Ni políticamente, porque ya les hemos explicado cómo efectivamente hay no solo una justificación constitucional, sino también una justificación democrática, y no de los propios vascos, sino que efectivamente cuando el resto de comunidades autónomas, el resto de representantes perciben que no es un privilegio, votan constantemente, año tras año, cada vez que el cupo llega al Parlamento, a su favor, porque son conscientes de que precisamente no hay una diferencia y no hay un gran privilegio. Por lo tanto, vemos que tiene una legitimación. Pero en segundo lugar, no genera una situación de desventaja política porque otras comunidades autónomas tienen la misma capacidad de negociación con el Estado a la hora de regular sus tributos. ¿Por qué? Porque todas las relaciones entre comunidad autónoma y el Estado se dan en un carácter de bilateralidad. Es más, el País Vasco solo puede negociar el cupo cada 5 años y el resto de comunidades lo pueden negociar anualmente. Por lo tanto, incluso estamos viendo cómo algunas comunidades, 15 en concreto, tienen más capacidad de negociación que el País Vasco. Y para cuando el País Vasco intenta exceder sus competencias, no se preocupen, que existen una serie de mecanismos de control. Primero, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Pero no solo eso, sino que existe para regular el concierto económico una comisión mixta, que es la encargada de llevar a cabo estas negociaciones. Y en segundo lugar, por si la comisión mixta se excede y esto no fuese suficiente, como nos dice la propia ley del concierto económico, se regula una junta de árbitros. Una junta de árbitros que son los encargados de resolver los conflictos que se pueden dar entre comunidades por el cupo o entre estados y comunidades. Pero ya por si esto no fuera suficiente, el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en ocasiones en las que el País Vasco ha intentado sobrepasar y convertir el concierto en un privilegio, le ha dicho, oye, lo estás utilizando de forma indebida. Por lo tanto, vemos que se utiliza de forma debida y políticamente no hay ninguna diferencia. Y en segundo lugar, económicamente, ¿tiene el País Vasco más recursos gracias al concierto? No. Por supuesto que no. El País Vasco recauda tanto porque paga sus competencias, pero además, a través del cupo, que es un 6,24%, paga el resto de competencias que el Estado se encarga de cubrir en el resto de comunidades autónomas. Es decir, se encarga de sus recursos y contribuye al pago de competencias de otras comunidades. Y en cuanto a la solidaridad
efectivamente, ya hemos visto que el País Vasco sigue contribuyendo a ella a través de diferentes fondos de compensación. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la segunda refutación del equipo a favor. ¿Hola? Vale. Vamos a ir paso a paso viendo cómo efectivamente representa un privilegio para País Vasco y Navarra. El primer argumento de la Universidad de Comillas nos dice, no es un beneficio, porque supone una potestad que se le da a País Vasco, no nos explican por qué el hecho de que se le otorgue implica directamente que no es un beneficio, pero más allá, tienen que hacer frente a muchas competencias. Uno, nunca nos cuantifican cuánto representa estas competencias con respecto de lo que pagan. Nosotros sí que lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Con datos del Parlamento Vasco, la policía cuesta 700.000 millones. Otra competencia, por ejemplo, que tiene atribuida a País Vasco, 300.000 millones. ¿Esto cuánto da? Los millones que ya te decía Ricardo, que te da un saldo positivo de 1.000 millones. Porque si yo dejo de pagar 2.000 millones y tengo este saldo positivo de 1.000 millones, ya vemos cómo están cubiertas estas competencias que tanto le preocupan al equipo de la Universidad de Comillas, y más allá de esto, tengo un saldo positivo. Antes de seguir. Si Canarias mañana tuviera un concierto económico, ¿sería necesariamente positivo para Canarias? Aquí hay una cuestión que la Universidad de Comillas ignora. No podemos dejar de lado las condiciones de País Vasco para entender cómo afecta de forma privilegiada el concierto económico. Partimos de una base en la que hay un desarrollo económico mejor que el resto de las comunidades, que si bien esto puede ser una cuestión estructural, no decimos que no, el concierto potencia y beneficia estas cuestiones estructurales. Esto es muy importante y por eso no es comparable que se aplique el concierto económico a cualquier otra comunidad autónoma y que esto supusiera o no algún tipo de perjuicio. Pero en segundo lugar, sobre la crisis y la posible crisis. Aquí esto es muy sencillo. País Vasco lo que hace es ponderar una posible crisis versus un beneficio fáctico. Y si el saldo, de nuevo, es positivo porque tengo beneficios fácticos ante esta posible crisis, prefiero tener el concierto económico. ¿A qué me refiero con esto? Lo que sucede es que cuando hay crisis reales, por ejemplo, de 2008 a 2013, País Vasco ha salido bien parado siempre, gracias al concierto económico. Esto nos lo dicen, por ejemplo, datos de papeles de la economía de España por la Fundación Caja de Ahorros, que el PIB del País Vasco disminuye durante la crisis un 5%, un 3%, mientras que el de España un 5,5%. El paro solo aumenta de un 9 a un 15%, mientras que el de España de un 15 a un 26%. Esto durante la crisis. Por lo tanto, vemos como ni siquiera en el peor escenario ellos tienen consecuencias negativas. Antes de seguir, Chaparro. ¿Me puede decir cuál es el impuesto al patrimonio en Madrid y cuál es en Navarra? El punto es que esto no es importante. No es importante cuál es el impuesto al patrimonio concreto en cada comunidad autónoma. El punto es que hay que ver cómo se beneficia en cuestiones de resultados. Y es lo que venimos a probar aquí. Luego, además, nos dicen, en su segundo argumento, no es injusto porque es democrático. Uno, ¿quién y cómo se vota? Esto es muy importante porque lo que vemos constantemente es que primero se fija la cuantía y luego se firma el pacto. Esto es relevante porque así es como funciona, por lo tanto, de democrático poco. Pero más allá de esto, tampoco entendemos por qué el hecho de que se vota lo hace inherentemente que deje de ser un privilegio. Pero en segundo lugar, también nos dicen, las otras 15 regiones también tienen capacidad de negociación. Lo que pasa es que País Vasco no necesita negociar. En el momento en el que cuenta con el dinero suficiente para autogestionarse, ya explicamos por qué, no necesito negociar constantemente con el Estado central. Y en tercer lugar, nos dicen, hay un montón de mecanismos para resolver los posibles problemas. Aquí, muy importante, si existen mecanismos para resolver los posibles problemas es porque de base hay un problema. Es decir, si yo necesito 400 tantas enmiendas constantemente, el TJUE, el Tribunal Supremo, entre otras organizaciones que estén constantemente pendientes de que el País Vasco no se sobrepase, o Navarra no se sobrepase, es porque efectivamente el concierto económico de base representa un privilegio que tengo que estar constantemente revisando. He aquí la cuestión y cae su propio argumento.
Por lo tanto, vemos cómo, a través de un argumento sobre la sobrefinanciación que tiene el País Vasco, en la que demostramos cómo es capaz, gracias a este superávit, de financiar no solo en materia de sanidad, como ya lo explicaba mi compañero Cian, sino que, por ejemplo, en cuestiones educativas están bastante por encima de la media en financiación de materia universitaria o de no universitaria. Esto, según datos del Observatorio de Información Económica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y que te dice que esta sobrefinanciación es exclusivamente gracias al concierto económico, vemos cómo representa un beneficio para la población en materia como sanidad o educación, que son intrínsecamente necesarias para un mejor desarrollo humano de las personas de esta región, que, ojo a esto, no tiene el resto de comunidades autónomas, y esto es lo importante. Pero, en segundo lugar, explicamos cómo, a través de una mejor autogestión, uno, porque está más cerca, gracias al principio de subsidiariedad, pero dos, genera un ambiente fiscal más amable y propicio para cuestiones empresariales, o como ya te decía mi compañero Cian, el 15% del tejido económico, es efectivamente un privilegio. Muchas gracias. El equipo en contra. Viniendo para acá en el tranvía he visto la parada Pío Baroja y me he acordado de una frase muy famosa de Pío Baroja que decía que cada uno ve el mundo a su manera. Vamos a intentar dejar de ver el mundo cada uno a su manera para verlo a la manera de la verdad. Primero, un apunte al marco que es importante. Ya ellos nos dicen que es que esto tenía que ser necesariamente bueno y provocar un beneficio significativo. Necesariamente bueno implica que cuando yo le pregunto, oiga, si mañana yo llego allí a Canarias y le digo al presidente, ¿usted quiere un concierto económico? ¿Tiene que ser necesariamente bueno para Canarias? Problema, no lo es. Entonces, ustedes aquí ya tienen un problema porque no me demuestran que necesariamente sea bueno, no me demuestran que sea un beneficio en sí mismo. Y eso es lo que decimos en el primer argumento, no es un beneficio en sí mismo. Pero vamos al primer argumento, un argumento económico. Me dicen, se sobrefinancian los servicios públicos. Esto es falso. Dicen, no, hay 2.000 millones, luego la compañera habla de 700.000 millones, luego de 300.000 millones, no queda muy clara la cifra. Es que la comparativa es injusta. El País Vasco tiene que recaudar más y Navarra tiene que recaudar más porque, por ejemplo, aquí hay que pagar una policía autonómica que no hay que pagar en, por ejemplo, la región de Murcia. Es normal que si yo soy la comunidad autónoma con más competencias asumidas de las que me permite la Constitución, la cantidad de recursos que yo necesito sea mayor, la cantidad de dinero per cápita que yo invierto en el ciudadano sea mayor, porque la comunidad autónoma andaluza, mi casa, no tiene que pagar las competencias en prisiones. Sin embargo, aquí sí están asumidas y, por tanto, esa inversión ha de ser mayor necesariamente. Hacen comparaciones que no tiene sentido. Y aquí hay una cosa importante. Me dicen, no, es que hay un impacto en sanidad y en educación. Tenemos resultados, más dinero per cápita. ¿Esto es o no consecuencia causal del concierto económico? La realidad es que no. Nos han hablado de sanidad y en educación. Oiga, en el gasto farmacéutico, por ejemplo, el último informe de los servicios públicos de la Federación de Médicos en España nos dice el gasto farmacéutico en Extremadura es un 40% mayor. En Castilla y León es un 30% mayor que en el País Vasco y Navarra. ¿Qué quiero decirles con esto? Que no es necesariamente el hecho de yo tener un concierto económico voy a tratar mejor mi sanidad y mi educación. Es fruto de una decisión política, es decir, el País Vasco y Navarra gestionan mejor los recursos que tienen y, por tanto, dan mejores servicios. Pero no en todo caso, claro, en las listas de espera, por ejemplo, les interesaba el País Vasco, pero luego cuando Navarra es la tercera comunidad autónoma de España con más listas de espera, ahí ya no les interesaba. ¿Qué quiero decirles con esto? Que no hay causalidad entre tener un concierto económico y tener buenos resultados en mis servicios públicos, pero Richie no está de acuerdo. Compañero, si las competencias asumidas cuestan alrededor de 1.000 millones de euros y yo tengo 2.000 millones de euros de más, ¿no tengo un superávit de 1.000 millones de euros? Yo de verdad que todavía no he entendido a este punto del debate de dónde salen esos 2.000 millones. Y es que no me vale simplemente sacarme la cifra. Tienen que decirme de dónde salen los números, no solamente lanzar una cifra al aire y que todo el mundo se la crea. No vale así, no funciona así. El segundo argumento, autogestión, me dice, no, el principio de subsidiariedad, consigo mejores servicios, esto ya está refutado. Entonces ese impacto, que es el mismo del primer argumento, ya está refutado. Pero luego vamos a, ¿qué pueden hacer el País Vasco y Navarra? ¿Pueden hacerlo todo? No. Lo importante de los mecanismos, hombre, decir que es que el hecho de que haya mecanismos de control implica que ya está mal, es como si yo firmo un contrato con Adri y es que, claro, ya el hecho de que hayamos firmado un contrato implica
que no me fío mucho de Adri y luego poder ir a un juez implica que es que ya está mal haber firmado contratos. No, no funciona así. El hecho de que haya mecanismos de control implica que nos hemos dado unas reglas de juego, pero que si alguno se las salta, actúa. Puertos de Bilbao tuvo un intento de exención fiscal hace unos años que fue tumbada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque precisamente se entendía que iba en contra de esa armonía fiscal que tienen que seguir todos y que está reconocido en la Constitución y en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Por tanto, no es que yo pueda hacer lo que quiera y no es que los mecanismos no sean importantes. Son esenciales porque garantizan precisamente que no sea un privilegio. Me dicen aquí cooperativas y esto es importante. Perdonen, vamos a ver una cosa. En Andalucía, que es una comunidad que tiene un impacto importante en la agricultura y la ganadería, hay planes para fomentar el agricultor joven. En la región de Murcia también hay planes de ayuda a pesca. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay capacidad normativa para moverse por parte de otras comunidades autónomas. Tanta capacidad normativa para moverse en otras comunidades autónomas hay como que, por ejemplo, Madrid tiene 0 impuestos autonómicos, mientras que Cataluña tiene 19. Ejemplo, en este informe del panorama de la fiscalidad autonómica, Andalucía tiene, por ejemplo, un impuesto para mejorar la infraestructura hidráulica de depuración. ¿Por qué? Porque es uno de los principales problemas de Andalucía. Es decir, no es tener un concierto económico, es que todas tienen capacidad normativa suficiente para saber qué es lo que tengo que hacer. Dígame. Compañero, si los mecanismos de control que usted me cuenta no funcionan porque te muestro un privilegio, ¿qué más me da que existan? Pues no le voy a decir que sí, porque entonces ya pierdo el debate. No hay ningún privilegio, me lo tiene que demostrar usted. Y hasta aquí no me han demostrado que solamente el País Vasco y Navarra puedan tomar decisiones a favor de sus ciudadanos. No me han demostrado que haya causalidad entre tener un concierto económico y buenos resultados en servicios públicos. No me han demostrado absolutamente nada. Llegado a este punto, y está claro que como veíamos el mundo, es más bien como lo está viendo esta parte. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la refutación cruzada a favor. Muy importante recordar que esto es necesariamente beneficioso para las condiciones de País Vasco y Navarra y esto no puede ignorarse en un ambiente ya propicio. Si yo además tengo un concierto que me potencia, como ya hemos demostrado que es así, es entonces que vemos el perjuicio real que se produce. El equipo de la Universidad de Comillas ignora constantemente que esto no es aplicable a otras comunidades autónomas porque no tienen este condicionamiento que se ve potenciado. Pero además, esto no es tan relevante. Más allá de ello, nos preguntan, ¿de dónde salen estos 2.000 millones? Ángel de la Fuente del CSIC te establece específicamente estos 2.000 millones y cómo se calcula. Pero más allá de esa, Miquel Buesa también lo hace, con datos del FEDEA. Visto ya de dónde salen los 2.000 millones, vamos a seguir. La cuestión está en que en los datos que nos proporciona la Universidad de Comillas, lo único que hacen es demostrar que existen carencias en el resto de las comunidades autónomas que no pueden solventar, entonces tienen que inventarse nuevos mecanismos que resulta que País Vasco y Navarra no tienen que hacer porque tienen la financiación suficiente para cubrirlos de forma intrínseca. Por ejemplo, el gasto farmacéutico. Uno, no tiene ningún tipo de relación con la sanidad, porque el gasto farmacéutico mayor en Extremadura y Castilla y León se da porque la población está más envejecida, por ejemplo. Por lo tanto, me da igual. Pero más allá de esto, hay planes en Andalucía, por ejemplo, que potencian la agricultura en jóvenes. Hay planes porque no se pueden autoabastecer. País Vasco y Navarra sí, gracias a que bajan el tipo de impuesto, por lo tanto tienen un mejor ambiente más propicio para el desarrollo de este tipo de cuestiones. Ahí vemos cómo el beneficio, además de ser exclusivo, es intrínseco al concierto económico. Por lo tanto, no cabe más que decir que efectivamente es un privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la refutación cruzada en contra. La clase de economía sin duda ha sido magistral, pero vamos a ver dónde está la trampa. Entonces estos cálculos de 2.000 millones nos dicen, claro, si el País Vasco estuviese en el régimen común, entonces tendría que pagar 2.000 millones. Esto es un hipotético. Si yo fuese juez, estaría juzgando y no debatiendo. Y ese cálculo hipotético lo comparan con lo que se gasta en realidad. Cuando atendemos a la realidad, ¿qué vemos? Primero, que el País Vasco recauda esos impuestos porque paga el 100% de las competencias que tiene asumidas. Primer punto. Segundo punto, volvemos a la realidad. No es que se esté generando un beneficio real, eso será un cálculo hipotético, sino que además de pagar yo mis competencias, pago el 6,24% de todo lo que se gasta el Estado en competencias que yo no he asumido y que no están en mi territorio. En este cálculo de gasto del Estado, el País Vasco paga un 6,24%. Y vamos a la tercera realidad, a los impuestos. ¿Qué sucede? Que aquí
confunden, y esto conecta muy bien con el argumento político, lo que viene propiamente del concierto económico y lo que es la potestad autonómica y estatutaria de los estatutos de autonomía de actuar en cuanto a servicios y de actuar en cuanto a impuestos. Todos los impactos que nos han traído, ya les hemos explicado que precisamente vienen de los estatutos y de esta potestad autonómica que tienen todas las comunidades autónomas por igual. Por lo tanto, ¿qué vemos? Que la economía, efectivamente, no es injusta, no es beneficiosa. El País Vasco paga lo suyo, paga lo de los demás. Y que en la política, en este plano político, todos están igual. Por lo tanto, todos tienen su baraja de cartas. Muchas gracias. Tiene la palabra la conclusión del equipo en contra. Ha habido dos choques muy importantes en este debate, así que acompáñenme para revisarlos y descubrir el por qué nuestra línea argumental ha permanecido en pie frente a la del equipo compañero. Antes de comenzar, me gustaría hacer un inciso, y es que desde la primera refutación a la segunda refutación no han demostrado ninguna causalidad entre los supuestos beneficios económicos que nos trae únicamente el equipo compañero, lo que dejaba imprevisto directamente de puntos y de impacto a los argumentos del equipo compañero. Por lo tanto, aún así, hemos ido refutando individualmente, punto por punto, argumentos que ya perdían, principalmente, directamente, la causalidad y el contexto dentro de la pregunta que nos formulamos el día de hoy. El primer choque que hemos visto el día de hoy es un choque de carácter político, en el que nos preguntábamos una pregunta: ¿se generan o no se generan injusticias políticas debido únicamente al concierto económico? Si bien hemos visto que no. No, porque tiene una justificación democrática. No, porque hay mecanismos de control, como ha explicado mis compañeros. Mi compañero Rodri les ha explicado cómo el Tribunal de Justicia ya ha regulado y han habido casos prácticos en los que se ha aplicado una regulación frente a los posibles privilegios que podía generar el concierto económico, previniendo de privilegios, como hemos explicado. Y también no, porque sigue los principios de solidaridad y de igualdad que se establecen en la Constitución española y, por lo tanto, no se reconoce como un privilegio directamente. Ahora, revisemos el segundo choque importante que ha habido en este debate. Un choque de carácter económico, que chocaba mucho entre ambas líneas, ya que, como hemos explicado, el equipo compañero meramente nos traía beneficios económicos. ¿Están o no están siendo beneficiados País Vasco y Navarra únicamente por el concierto económico? ¿No? Y por varios motivos que les hemos explicado. El equipo compañero nos traía una trampa en datos. Como ha explicado mi compañero Rodri y mi compañero Alberto, traían 2.000 millones de euros frente a los 1.000 que realmente pagaba el País Vasco. Estos datos no nos los han impactado y no nos han demostrado realmente de dónde los obtenían. Sin embargo, aún así, les hemos explicado el por qué podría darse un supuesto caso en el que esos datos fuesen mayores. Y es que les hemos explicado que las competencias que asume el País Vasco y Navarra son muy superiores y por eso necesitan recaudar mucho más que las demás comunidades. Y un segundo punto. Hemos demostrado cómo no se generaba ningún beneficio real, también respecto al cálculo del cupo, ya que el País Vasco y Navarra, en el caso del País Vasco, que paga un 6,24%, les hemos demostrado que ellos cumplen con el 6,24% de todos los gastos a nivel estatales. Por lo tanto, al haber explicado la no causalidad de sus argumentos del equipo compañero, me gustaría recordarles que no confundamos entre un pollo sin plumas y un humano. Muchas gracias. Muchas gracias. Finalmente ya tiene la palabra la conclusión del equipo a favor.
En este debate hemos encontrado la simplicidad de Platón contra la realidad de Diógenes. Y eso es lo que les voy a explicar durante este debate. Muy buenas tardes, mi nombre es Ricardo Fernández y haré un breve repaso del debate y explicaré por qué en este caso la balanza se inclina favorablemente hacia nosotros. Vamos a ver lo que nos traen desde el equipo de la Universidad Pontificia de Comillas. Nos traen dos cuestiones principales. Una primera cuestión política y una segunda cuestión económica. Nos dicen que no es un privilegio porque a nivel político es democrático, es decir, que se vota. Ya le decimos desde la Universidad de Salamanca que se vote o que la gente lo apruebe no implica que esto produzca un privilegio, porque si le demostramos que implica un beneficio exclusivo y una desigualdad entre comunidades autónomas, me da lo mismo que sea democrático y sea votado si esto supone un privilegio. Y luego nos dicen también que hay coherencia con los principios de la Constitución española y hay controles como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que llevan a cabo sentencias. Ya te dice mi compañera Andrea que eso no es tan positivo porque si hay muchas sentencias implica que hay muchos errores. Pero también te decimos, si hay muchos controles, pero estos controles no funcionan y sigue habiendo desigualdades, esto sigue siendo un privilegio. Salen con un segundo argumento económico. Nos dicen, hay un mayor gasto porque tienen más competencias. A esto le pregunto yo desde el principio, compañero, si estas competencias son alrededor de 1.000 millones de euros y el superávit que tenemos desde la Universidad de Salamanca son unos 2.000 millones de euros, ¿esto no supone ya un superávit y una desigualdad al tener mayor financiación? Desde la Universidad de Salamanca hemos demostrado que sí. También nos dicen que en momentos de crisis sale mal parada porque tiene unos riesgos intrínsecos. ¿Qué le decimos de la Universidad de Salamanca? Que esto es hipotético, porque en la realidad ha tenido una menor caída del PIB y una menor subida del paro. Vamos a ver qué es lo que traemos nosotros. Nosotros demostramos que es un privilegio ya que genera una desigualdad y un beneficio exclusivo. Esto es importante. ¿Por qué? Porque nos quieren vender que si lo aplicamos en otras comunidades autónomas iría fatal. ¿Pero qué nos importa? Nos importa si lo aplicamos en País Vasco y Navarra, que es donde está el debate. Vamos a ver por qué a nivel económico sí que es un privilegio. Porque genera una sobrefinanciación que hace que tengamos, según FEDEA, más capacidad de gasto y esto implica una mejora, por ejemplo, en la sanidad, en la educación universitaria o en el tejido económico. ¿Qué traemos en nuestro segundo argumento? Un argumento de autogestión, en el que decimos, mira, la única cuestión, aunque no sean tan grandes las diferencias, si País Vasco y Navarra tienen la capacidad de autogestionarse y de poder modificar más allá de las otras comunidades autónomas sus impuestos, esto ya es exclusivo y es un beneficio exclusivo. Por todo esto, compañero, hemos demostrado que sí que es un privilegio. Y ahora les vuelvo a hacer la pregunta que les hacía a mi compañero al principio. Una vez que sabéis que tengo unas bajo la manga, ¿jugaríais conmigo esta partida de póker? Muchas gracias. Muchas gracias. Con esta última intervención damos por finalizada la final del segundo torneo nacional de ADUE. En este caso serán los jueces los que procederán a abandonar la sala y en unos minutos se dará comienzo a la final de oradores. Muchas gracias. Vale. En este caso, Alberto, de la Universidad Pontificia de Comillas, defenderá la postura a favor y Adrián, de la Universidad Pública de Navarra, defenderá la postura en contra. Como panel de jueces, tenemos como juez principal a Guillermo Fernández, que ha sido nombrado mejor orador en la LEDU 2021 y 2022, cofundador de Debate Aude y actualmente trabaja en Telefónica. De igual manera, tenemos también a Begoña Olaizola, subcampeona de la LEDU 2021, ganadora del premio Jóvenes Juristas y hoy en día formadora en el Centro de Estudios Garrigues y jueza de la LEDU, actualmente abogada en Garrigues. También tenemos a Agustín Noya, graduado de la Administración y Dirección de Empresas y máster en Sociología aplicada por la Universidad de Málaga, campeón de la 10ª edición de la Liga Española de Debate Universitario y semifinalista de la 11ª edición de la Liga Española de Debate Universitario. Profesor y formador en equipos de la Asociación de Debate Universitario de Málaga. También tenemos a Adrián Villar, cofundador de la Asociación de Debate Balear,
cuenta con más de 7 años de experiencia como debatiente y juez y es campeón del segundo torneo de debate académico de la Universidad de Alicante, campeón del primer torneo nacional de ADUE y capitán del equipo semifinalista de la Liga Española del Debate Universitario en 2022 y 2023. Y por último tenemos a Lucía Troyano, estudiante de máster de abogacía, exdirectora del aula de debate de la Universidad de Jaén y mejor oradora de España en 2023. Igual que mejor jurista revelación en la Liga FEDEG, campeona de diversos torneos de debate como el primer torneo del Edu de Jure, así como mejor oradora y segunda refutación, entre otros tantos. Así pues, ambos oradores disponen de 5 minutos para defender sus posturas. Tiene la palabra Alberto. Parece ilógico pensar que un andaluz de Málaga defienda la postura afirmativa al concierto económico precisamente frente a un navarro. Pero yo les voy a explicar por qué no es tan ilógico, por qué he decidido defender la postura a favor. He decidido defender la postura a favor por una sencilla razón, y es que cuando hace 5 años tomé la decisión de ir de Málaga a Madrid, aprendí lo importante que era la responsabilidad. Miren, lo que otorga el concierto económico, que no hace falta que defina. Acabamos de ver un debate de 40 minutos sobre el concierto económico. Lo que otorga el concierto económico es un primer principio claro que me sirve para argumento en este discurso, y es la responsabilidad. ¿Qué quiero decirles con la responsabilidad? El concierto económico me obliga a yo saber mis cuentas. El concierto económico me obliga a que si yo no gestiono bien, asumo mis consecuencias. El concierto económico me obliga a saber, a entender, a comprender la realidad de que yo no puedo privatizar los beneficios y socializar las pérdidas. Y esto lo digo de verdad, como andaluz. A mí como andaluz siempre me ha molestado lo mismo. No es que siempre tenéis selectividad más fácil, no es que siempre están los madrileños pagándoos todo, no es que le robáis las plazas en Madrid en la selectividad y todo esto, no es que siempre tienen que venir los catalanes y los de arriba a salvaros. Oiga, esto a mí como andaluz me molesta. A mí me molesta que nosotros precisamente no podamos tener ese sentido de la responsabilidad. Yo no quiero el concierto económico solo para el País Vasco y Navarra. Yo defiendo un concierto económico para todos, precisamente para entender la esencia de la responsabilidad. De que si nosotros los andaluces gestionamos mal, votamos mal, elegimos mal, sea del color que sea de la ideología que sea, asumamos nuestras propias consecuencias. Y esto es mucho más importante de lo que ustedes puedan llegar a creer. Y es que si nosotros, como regiones, no somos capaces de entender que tenemos que ser consecuentes con nuestros actos, nunca, jamás llegaremos al punto de saber de que hay que tener en cuenta cómo gestionamos el dinero, cómo gestionamos nuestros recursos y cómo ayudamos al ciudadano. Este primer punto de responsabilidad es la muestra clara que hemos intentado ver en este debate. Lo que acabo yo de decirles es que si en una época de crisis, una comunidad autónoma con un concierto económico no recibe apoyo, eso es cierto, quizá es que el concierto económico no es perfecto. Y yo no les estoy defendiendo la postura afirmativa porque piense que el concierto económico sea perfecto. Lo que sí les digo es que en unas circunstancias normales económicamente, si Andalucía decide tener un déficit del 5%, eso está mal. Está mal porque tenemos que avanzar hacia la responsabilidad fiscal, hacia entender que nosotros tenemos que ser consecuentes con nuestros actos. Pero no solamente la importancia de la responsabilidad, es también la garantía de unos servicios. Y ustedes se dirán, no, ¿por qué vamos a tener mejores servicios si tengo un concierto económico, por ejemplo, en la región de Murcia? La respuesta es muy sencilla. Y es porque si yo de una vez por todas entiendo, como gobernante de una comunidad autónoma, que los servicios públicos de mi comunidad dependen de lo bien que yo lo gestione y no de la posibilidad de acudir al padre que tengo allí en Madrid, yo seré capaz de hacer mejores servicios públicos. El ciudadano será capaz de entender a quién tiene que echarle la culpa. El ciudadano será capaz de entender que si tengo unas listas de espera de 87 días como tengo en Andalucía para tener una operación quirúrgica, no es porque Madrid nos esté dando poco dinero, es porque nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad cuando gestionamos los actos. Pero no solamente esto,
sino por un tercer punto. Yo no les defiendo el concierto económico única y exclusivamente para el País Vasco, ya lo he dicho, lo defiendo para todos. Lo defiendo para todos porque genera competitividad entre las comunidades autónomas. Y este es el tercer punto clave. Permítannos competir. Competir en que yo perfectamente puedo tener plena capacidad normativa para gestionar estos tributos. Que efectivamente hoy Madrid tiene un impuesto de patrimonio bajo y la gente con más dinero va a Madrid. Oiga, yo también quiero eso para Andalucía. Yo quiero plena capacidad normativa para que las comunidades autónomas puedan competir entre ellas, para que nunca olviden que el ciudadano es siempre lo más importante. Cuando hace 5 años tomé la decisión de irme a Madrid, lo hice sabiendo que podía irme mal. Lo hice sabiendo que podía cambiarme de carrera y de hecho lo hice. Lo hice sabiendo que no todo era bonito, pero lo hice con el convencimiento absoluto de que si no me iba a Madrid, nunca jamás iba a poder entender lo verdaderamente importante que es la responsabilidad. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es irrelevante. Mi historia no importa. Pero lo que sé es que yo verdaderamente soy. Lo que no soy es un actor, ya me perdonarán, pero es que con el escenario en el que estamos hoy en día y en esta tarde no he podido resistir en hacer un poquillo el tonto. Es que de verdad es espectacular. Pero les diré algo que sí que soy y que soy con mucho orgullo. Soy navarro y navarro a mucha honra. Y les diré una cosa que igual a algunos compatriotas de mi comunidad les dolerá mucho. Soy navarro y por ello sé lo que es el privilegio. Y lo digo de primera mano. Y les voy a poner un ejemplo para ello. Como navarro, yo tengo, por mi trascendencia histórica, mucha capacidad para ver lo que es bueno, lo que es una ventaja y lo que es malo, lo que es una desventaja. Ejemplos así aleatorios, nada causales con lo que acontece a día de hoy. Una ventaja, algo bueno, sería, por ejemplo, ser una persona haciendo un discurso, eligiendo el turno, siendo, pequeños títulos como campeón del mundo de oratoria, en un circuito al que para nada he ido muchísimas veces y con un panel de jurados al que, por supuesto, desconoce todos los miembros. Eso, como navarro, y creo que es lógico, es bueno. Y les diré algo, y me duele decirlo, verdaderamente malo. La foto que llevo en esta acreditación. Esta foto es la foto de una persona que se entera que había tarea de inglés en el momento en el que la están pasando en clase. Esta foto es la foto de una persona que en el examen de física ha puesto que Susana tiene menos 77 años. Esta foto es la foto de una persona que pensaba que la selectividad era el viernes y acabó el miércoles. Pero bien, hoy estamos aquí para discutir algo mucho más serio. ¿Es el concierto económico bueno o malo? Decía mi compañero que es bueno, que tiene un montón de ventajas. Y sí, está en lo cierto. Pero creo que le falta una parte de análisis. El concierto económico como tal tiene la propia característica de ser exclusivo. Es decir, ya de por sí no se puede expandir a más comunidades. Y por tanto, y espero que ningún compatriota se entere de lo que voy a decir, el concierto económico es malo. Sí, he dicho que es malo porque no se puede extender a otras comunidades. Pero bueno, ya que hemos decidido todos que es malo, pues tenemos que ver qué hacemos con él, ¿no? Y esto es un gran poder. Pero como decía mi vecino y amigo Peter Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así que les voy a esfumar a todos, con este aire de Spiderman, para que la responsabilidad, al igual que este gas, se vaya dilatando por la habitación para que tomemos todos una decisión. Y es, ¿qué hay que hacer con el concierto económico? Porque es malo, solo lo tienen unos pocos y nadie más lo puede tener. Pues bien, hay que crear un régimen nuevo que no sea un concierto económico, que deje de crear fronteras y divisiones y que englobe a toda España, manteniendo, eso sí, las ventajas del concierto económico. Y esto les voy a explicar por qué. Como navarro, sé muy bien lo que es un privilegio y lo que no. Pero también como pamplonés, sé cómo solucionarlo. Una breve noción de historia. En mi ciudad, Pamplona, durante muchísimos cientos de años,
Hubo 3 burgos, no era una ciudad unificada. Había cada su sector, en uno los franceses, el otro los navarros, en el otro los vascos. Y tenían peleas, pugnas, cada uno sus características, cada uno sus ventajas, y no lograban llegar a una solución, porque claro, unos decían que lo suyo era exclusivo y los otros también. Esto era insalvable. Pero llegaron a un punto en común. Si cogemos las ventajas que tiene cada uno y llegamos a acuerdos en lo que mejor nos viene, podemos ser más fuertes. Y de ahí, en 1423, nació el privilegio de la unión. Una fiesta que a día de hoy, en Pamplona, seguimos celebrando. Y es que, señoras y señores, un concierto económico, un concierto como tal, no tiene ningún sentido si algunos de sus músicos tocan el violín y los demás lo empañan con la maraca o con una cacerola. Lo que tenemos que hacer es cesar este concierto económico y crear una orquesta de armonía. Nosotros no queremos quitar las ventajas a Navarra y tampoco queremos dejar sin ventajas al resto de comunidades autónomas. Lo que queremos es que cese este concierto dispar y crear una orquesta armónica, en la que sí, Navarra y País Vasco toquen el violín, pero tengamos el piano de Cataluña, tengamos la guitarra de Alicante, tengamos las castañuelas de Andalucía, tengamos las gaitas de Galicia, que tengamos un sistema que nos englobe a todos, con ventajas para todos, pero sin que sea exclusivo y creando divisiones. Porque, señoras y señores, el pecado capital de este país es precisamente las divisiones. Y, por tanto, para conseguir una sociedad más plural, solidaria y que nos beneficie a todos, tenemos que eliminar estas divisiones. Señoras y señores, el concierto económico es malo, pero debemos aprovechar sus ventajas para crear un recurso mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, y con esta final de oradores ya damos por finalizado todos los debates que se pueden dar en este segundo nacional de ADUE y en unos instantes tendremos pues, la deliberación tanto de los jueces de la final como de la final de oradores. En este caso también los jueces procederán a salir a abandonar la sala para elegir al mejor orador. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Con esta final de oradores terminamos con la parte de debatir de este segundo torneo nacional de ADUE y ahora vamos a empezar con el acto de clausura, que prometemos que será lo más breve posible. En primer lugar, quería agradeceros a todos el hecho de haber venido desde todas partes para participar en este segundo torneo nacional. Personalmente estoy muy orgullosa de cómo ha salido. Cada año intentamos dar lo mejor de nosotros mismos para que podáis disfrutar y conocer Bilbao tanto como nosotros, disfrutar de él y verlo como nosotros lo vemos, con mucho amor, cariño, y esperemos que os haya gustado y que volváis. Esperemos que os haya gustado tanto la comida como la propia sede, como esta sede de la final, y que otro año podáis venir y podáis seguir disfrutando de este segundo torneo nacional, que para nosotros es un proyecto que nos hace muchísima ilusión y lo hacemos siempre con muchísimo cariño. No voy a alargarme mucho más, simplemente quería agradecer a todas las personas que han hecho que todo esto sea posible. Muchas de ellas pues que no voy a ni siquiera poder mencionar porque es que hay tantas, pero bueno, sin duda al Ayuntamiento de Bilbao, que es quien ha proporcionado muchísima ayuda y fondos para que todo esto sea posible. Por otro lado, a quienes trabajan en la Biblioteca de Bidebarrieta, que han puesto todo su empeño en que esto salga bien. Muchísimas gracias a La Perrera por cedernos su espacio. Muchísimas gracias a todas las personas que han estado aquí estos días asegurándose de que todo saliera lo mejor posible. A organización, a los staff, a los propios jueces que han sido maravillosos, a todos vosotros por haber hecho de este torneo lo que es. Y bueno, ahora quiero dar palabra a las personas que también pues van a hablaros un poco de por qué este proyecto es tan emocionante. En primer lugar, del Colegio de Economistas van a dar unas breves palabras. Después de eso, Andrea Zurera, representando a la LEDU, dará unas breves palabras y finalmente terminará con este acto de clausura. Y pasaremos a lo que todos queremos, que son los premios y las fotos. Y nada, prometemos ser lo más breves posibles y muchísimas gracias. Y con esto, pues el presidente del Consejo de Economistas de Bilbao, de Euskadi, pasa a dar su palabra. Muchas gracias.
Arratsaldeon guztioi. Leire Gandarias naz. Ekonomisten Euskal Elkargoko gobernu batzordekidea. Placer bat zuekin gaur hemen izatea. Buenas tardes, soy Leire Gandarias, miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Euskadi. Tenía aquí algo escrito, pero me daba hasta vergüenza leer, porque después de haberos escuchado, lo mínimo que puedo hacer es intentar hablaros sin tener que mirar un papel, ¿no? Pero no sé si voy a ser capaz de hacerlo también como vosotros. Quería dar unas palabras de agradecimiento a los organizadores, a Gaizka Ormachea, por habernos permitido participar en un proyecto tan ilusionante y tan valioso. Y desde el principio, cuando nos invitaron a hacerlo, pensamos que era un gran proyecto y después de haber estado aquí con vosotros estos días, la verdad es que no puedo más que corroborarlo. He de decir que resulta súper gratificante ver cómo jóvenes como vosotros, con una formación multidisciplinar de distintas universidades de toda España, digamos, subís aquí con esa entereza, con esa oratoria maravillosa que tenéis, pero sobre todo con esa capacidad de pensamiento crítico. Eso nos parece súper importante porque diríamos que vivimos en unos tiempos en los que parece que esto no está muy en boga. Pero yo creo que con este proyecto y otros similares que tenéis de debate y en los que tanta gente participáis, creo que podemos decir con esperanza que quizás la tendencia cambie y los jóvenes y las jóvenes de hoy en día podáis desarrollar vuestro talento a través de algo que tanto nos gusta a todos y tanto nos hace disfrutar, que es hablar entre nosotros y escucharnos. Y es un honor para el Colegio Vasco de Economistas haber colaborado en este debate y más aún que nos brindéis la oportunidad de hacer la entrega de uno de los premios. Digamos que los reconocimientos van a ser para unos pocos, pero quiero que penséis que todos vosotros os lleváis un premio y es haber conocido el concierto económico al detalle y además de la mano de alguien tan interesante como Pedro Luis Uriarte. Eskerrik asko. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estas palabras. Le cedemos ahora el turno de palabra a Andrea. Muchísimas gracias. Yo voy a ser súper breve porque sé que el tiempo apremia y estáis esperando cosas bastante más importantes que lo que voy a decir. Simplemente recordar todo lo que se ha dicho este fin de semana. Creo que se han dicho palabras súper importantes. Yo me quiero quedar con una que se ha dicho mucho y se ha repetido, que es la del privilegio. Y creo que tenemos que recordar hoy más que nunca que es un privilegio absoluto todo lo que estamos viviendo este fin de semana, toda la dialéctica que hemos compartido, todo lo que hemos aprendido y sobre todo entender que a lo mejor hace 6 años era una locura impensable venir aquí a Bilbao a debatir, ir a Málaga a debatir, siendo de Galicia, de lo que sea. Y creo que es un privilegio pensar que el circuito no hace más que crecer. Y crecer gracias en parte a organizaciones como Bilbao, que lo hacéis fenomenal, todos los chicos de ADUE, Joana, en fin, no me quiero dejar ningún nombre, Eric, Gaizka, sois maravillosos y hacéis de esto de verdad un privilegio. Y quiero recordar también que este año la LEDU va a hacer 25 años. 25 años de debate académico, de equipos, de aprendizaje y simplemente daros las gracias porque gracias a vosotros, jueces, debatientes y, en definitiva, compañeros, hacéis del circuito un lugar precioso, maravilloso y que me encantaría quedarme de verdad para siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias por todo el apoyo. Finalmente, para terminar con estos discursos, va a hablar rapidísimamente el presidente de ADUE, Aritz Piris, y ya sí que sí pasamos a la entrega de premios. Bueno, después de todo lo que se ha dicho, ¿qué más voy a decir, no? Simplemente os voy a contar una pequeña historia. Y es que lo que empezó como una simple reunión de amigos, de gente que tenía intereses en común, creció una gran ilusión y esa ilusión se convirtió en ADUE. ADUE, que de una amistad pasó a ser una gran familia que empezó con 5 personas y hoy en día
ha conseguido tener 2 equipos en la final de la LEDU en cuartos de final, ha conseguido ser el actual campeón del último torneo de ADB y sobre todo estamos aquí en el segundo torneo nacional de ADUE. Es decir, que lo que para algunos fue un sueño, hoy en día hemos conseguido que sea una realidad. Pero una realidad que nos encanta compartirla con vosotros, pero no podemos olvidar de que esto trae consigo un gran trabajo. Claramente un gran trabajo que sin todo mi equipo de ADUE y los que ya no están en ADUE y los que han hecho esto posible no sería capaz. Y por eso tengo que darles las gracias. Y para terminar, solo puedo decir que espero que hayáis disfrutado de la antigua perrera de Bilbao, que aunque haya sido un sitio distinto a la del año pasado, es igual de especial. Espero que os haya gustado la comida en nuestro gran estadio de San Mamés y espero que os quedéis deslumbrados como yo cuando he entrado en este gran teatro de Bidebarrieta y me voy diciéndoos eskerrik asko, muchas gracias eta hurrengo urtera arte. Ahora sí que sí, damos paso a los premios. Para decir quién ha sido el ganador de ese premio de Mejor Introducción, se acerca por favor Joana Mosso, que va a dar el premio. Muchas gracias. Es un honor para mí dar el premio al mejor introductor, que en este caso ha sido... Perdón. Sí, haced un poco. Seguid, seguid. Más. Muchas gracias. Pablo Cartaña de Aduz. Siguiendo con los premios a Equipo Ideal, que se levante por favor Gaizka Ormaechea para dar el premio a Mejor Primera Refutación. Bueno, no me voy a extender mucho más. Es un placer para mí dar la mención a Mejor R1 del segundo torneo nacional ADUE. Rodrigo Sánchez Bleda, de la Universidad Pontificia de Comillas. Siguiendo con los premios, por favor, Aritz Jauregui, que se levante para dar el premio a Mejor Segunda Refutación.
Y el ganador o ganadora al mejor refutador o refutadora número 2 es Alberto García Chaparro. Siguiendo con el equipo ideal, bueno, para terminar con el equipo ideal, va a dar el premio a Mejor Conclusión María Saldamando. Y el premio a la mejor conclusión es para Xavier Ciriza de SADE. Siguiendo con los premios, por favor que se levante Eric Romero, mejor orador en el tercer torneo ADD que se dio el fin de pasado, donde quedó él precisamente mejor orador y entre los 10 mejores oradores de España en la LEDU, para dar el premio al que ha sido el mejor orador de este torneo. Gracias, Martina. Y el premio para el mejor orador de este segundo torneo nacional ADUE es para Adrián Ruiz, de la Universidad Pública de Navarra. Bien, ahora para anunciar al campeón del segundo torneo nacional de ADUE, que se levante por favor Gaizka Ormaechea, director general de este torneo y expresidente de la asociación, fundador del primer torneo nacional de ADUE también. Por favor, Gaizka, dinos quién ha ganado. Más que deciros quién ha ganado, lo voy a hacer en compañía de la juez principal de esta deliberación, ya que ha sido una deliberación muy disputada y, por favor, sí que me gustaría matizar que a mí me gusta saber el significado que tienen los sitios a donde voy. Y al mirar este espectacular sitio, si ya es impresionante de por sí, aún me parece que tiene un valor añadido cuando sé que este no es el primer debate que se hace sobre el concierto económico entre estas cuatro paredes. Este sitio fue un club en época de la guerra carlista que defendía precisamente al bando isabelino. Aquí ha habido cientos de debates y cientos de conversaciones sobre el concierto económico, sobre los privilegios, sobre los fueros. Y culminar así de esta manera, a mí me parece, ahora sí, un auténtico privilegio. Por lo tanto, no os diré yo, sino Andrea Zurera, quien es el equipo campeón de este segundo torneo nacional ADUE. Muchas gracias, Gaizka. Pues nada, sin más dilaciones, voy a pedir por favor para anunciar al ganador de esta segunda edición del torneo ADUE, que ha sido la Universidad Pontificia de Comillas.
Pónselas a todos. Pónselas a todos, pónselas a todos. Puto chaparro, tío. Felicidades y ahora sí un fuertísimo aplauso para recibir de mano del Colegio de Economistas al equipo subcampeón, la Universidad, bueno, la Asociación de Debate de la Universidad de Salamanca, ADUSAL. Que van a recibir, como es de costumbre, nuestro Egusquilore de consolación. Y ahora sí, todo lo bueno se acaba, aunque seguiremos a las 10:30 en la hamburguesería Malditas. Sí, no os preocupéis, ahí repartimos todas las entradas y demás, y el que no venga en la puerta de la discoteca. Entonces, pues me toca cerrar este segundo año consecutivo de este torneo tan especial. Ahora, si nos da tiempo, nos sacaremos la foto de familia en las escaleras más rápido que inmediatamente. Y pues solo me queda decir, como ya venimos diciendo en euskera, ala bada edo ez bada, sar dadila kalabasan eta atera dadila Bermeoko plazan. Muchísimas gracias por venir. Esto ha sido todo. Mila esker.